muchos baby movers que estaba pillado en su casa, que ya le quedaba demasiado grande, por 3, 400, 500 mil pesos de ganancia, me van a partir, tengo que pagar 100 mil pesos. Y ahora, pues pueden salir de esa casa, mudarse a otro sitio. Yo vivo en mi casa y la vendo y me gané 100 mil, 200 mil pesos en mi residencia principal. Pago cero. Paga cero. Y eso pasó en Navidades y nadie se enteró. Que el hecho de que ahora, o sea, la cantidad de gente que no sabe esto. Nosotros nos vamos a encargar de que la gente se entere, precisamente porque el problema principal en mi industria de bienes raíces es que la gente no vende las casas y no le van a tener miedo a ese impuesto ya. Eso no lo entendí, ¿me lo puedo explicar de nuevo? Sí, sí. Los dividendos, intereses, ganancias de capital. Sí. Toyota anunció para este año 26 que sus carros van a empezar a casi todos mudarse a plug-in. Bueno, sin duda queremos que se apruebe esto. Eso va a ayudar bastante. Creo que cualquier reducción en impuestos para las personas trabajadoras, para el que tiene negocio propio, es un paso en la dirección correcta. Es economía con calle. Y yo quiero pagar menos impuestos. Y tú también. Estoy seguro. Nick Pastrana es el hombre que normalmente está conmigo junto con Carlos Vicentí. Nick, no voy a preguntarte cuánto pagaste de impuestos. Pero hoy saqué cuenta de los aranceles. De lo que se paga en los impuestos de los carros. El arbitrio. En el arbitrio ese, que es un arancel. Hay 22% o 23%, dependiendo de cuánto cueste tu carro, terminas pagando de arancel. Eso está nasty. Abusador. O sea, es el doble del IVU. Hey. Y entonces uno dice, ¿pero quién podrá resolvernos este problema? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Y tú invitaste a alguien para que nos defendiera, pero no sé si... Hoy no sé si lo van a coger. tengo el placer de presentarlo. Es mi ex jefe, ¿verdad? Es el senador Juan Zaragoza, quien no conoce a Juan Zaragoza, y fue el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, la comisión que bregaba con esto, ¿verdad? Todas las medidas contributivas. Y también tenemos a Alfonso Rodríguez, que es CPA de profesión, que conoce, ¿verdad?, también la práctica, la realidad de los puertorriqueños y de los negocios puertorriqueños. Así que tenemos un panel cubriendo todas las bases, ¿verdad? Juan, ¿cómo has No, estado? espérate, antes de que presentes a Juan, yo quiero decir algo. ¿Puedo decir algo yo? ¿Seguro? Ok, esto es rápido. Nick, una pregunta. Aquí entre tú y yo. ¿Por qué puñales tú te metiste a trabajar en el Senado? Porque si no, Sí, fuera sí, broma, no es porque él está aquí. eso es verdad. Yo se lo No, digo no, es que yo hasta en sé por qué. privado. Yo se lo digo hasta en privado. Si a mí me hubiese llamado cualquier otro senador, yo le hubiese dicho que no. O sea, era Juan tenía la experiencia, y yo aprendí un montón con él, y yo me fui para allá. Fueron 2 años buenos. Y déjame aprovechar de hacerle una pregunta que siempre quiero hacerle de Juan de Maldad. ¿Te arrepientes de haber corrido para gobernador, Juan Zaragoza? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar de nuevo compartiendo con Nick. Y en un programa donde tú estés también, ¿verdad? Que estuvimos participado muchísimas veces. Y para hacerle conocer al compañero CPA. Pues mira, no me arrepiento. No. La verdad que esa experiencia de caminar el país, de hablar con la gente. O sea, cuando tú hablas con la gente, a ti realmente te importa. Porque hay políticos que van por ahí sacándose fotos y no le importa a la gente, ¿verdad? Y tú empiezas a ver a conocer las historias que hay allá afuera. Yo siempre pensé que yo conocía a Puerto Rico, pero tú lo conoces realmente cuando empiezas a ir a barrios en Lares, en Villalba, en Aibón, ¿sabes? Y empiezas... Tú sabes de las cosas que más a mí me impresionaban y me dolían. Cuando uno iba por esas carreteras rurales y veías como que al fondo esta casita de madera con este envejeciente en el balcón, solito y con un perro. Y yo me preguntaba, ¿este señor tendrá las 3 comidas al día? ¿Tú sabes? Muchos no lo tienen. ¿Quién vendrá a visitarlo? Cuando tú ibas a casas en áreas, en pilotes, casas de madera, sin alcantarillado, obviamente, un fangal abajo, niños jugando en el fango. Todavía, o sea, y eso es gran parte. Sí, la gente no entiende cuánta tú te das pobreza. cuenta que
en mi caso, ¿verdad? A pesar de que yo me crié aquí cerquita, al lado de la Gabriela, ¿verdad? Que, que, que Puerto Rico es un país de varios pisos, como el libro de José Luis González, El país de los 4 pisos. Yo creo que ahora hay como 8, ¿verdad? Pero que uno vive enajenado de un montón de cosas. Y yo creo que eso fue lo mejor que le saqué a la cosa política. Más allá de, tú sabes, de la dinámica y la hipocresía y las mentiras y las cosas, pues, es ese contacto con el pueblo. Otra cosa que me impresionaba también era cómo la gente se me acercaba, especialmente envejecientes, y con toda sinceridad te decían, yo confío en que usted puede arreglar este país. No me dejaba, esto puede sonar una sanganería, ¿verdad? Pero no dejaba de sorprenderme desde el punto de vista psicológico y sociológico. Y me consideraba que no merecía esa confianza. ¿Cómo la gente deposita la confianza en alguien, en un político? Tú sabes, que te dicen con toda honestidad, si usted sale gobernador, yo voy a estar mejor, ¿verdad? Esa, te digo... Yo imagino que es un peso. O sea, sí, en claro, ese momento tú te sientes como que- pero esa es la parte que más me gustó, la parte humana, tú sabes, conocer a ese Puerto Rico que uno cree que lo conoce y no lo conoce, todas esas historias, eh, muchos muchos padres con niños con alguna discapacidad, con hijos con alguna discapacidad, ya adultos, y que no pueden dormir tranquilos en la noche pensando qué va a pasar con ese hijo cuando ellos ya no estén. Y esa conversación yo la he tenido un par de veces y la comprendo porque es una de las conversaciones más difíciles que uno puede tener porque la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, la respuesta de decirte cuando tú no estés y tu hijo con discapacidad, ¿qué va a pasar con él? Esa es. Que no pueden dormir tranquilos. ¿Tú Mira, sabes? yo voy a traer algo por la línea de Juan. Una vez, la primera vez que yo conocí un problema estructural que tiene Puerto Rico, que va a ser una avalancha y que nadie está hablando de esto, fue una vez que hablé con Juan, cuando estábamos haciendo el crédito por trabajo, que Juan me dice, tú no sabes la cantidad de gente que hay allá afuera que nunca ha cotizado para el Seguro Social. Eso es una burbuja. La cantidad de gente que no, eso es lo que también Juan habla. O sea, porque tú ves en las noticias y tú ves personas que están en total precariedad, que no tienen, literalmente no tienen ningún ingreso que no sean los cupones, que los cupones lo que te pueden dar son 300, 400 pesos al mes. Y tú te preguntas, espérate, pero ¿y el Seguro Social? Que es donde normalmente está la otra cantidad de dinero. No hay. Nunca cotizaron, porque trabajaban al margen del vivimos sistema. en un país que hay, ¿verdad? Una economía informal por varias razones y nadie ha atacado ese tema y sigue creciendo la cantidad de personas. Yo escucho un número que me alarmó que deben ser como 200,000 personas, ese universo de gente que no va a tener manera. Y tú recuerdas que en la charla yo enfatizaba que esta era una buena oportunidad para montarse en el tren. Uh-huh. Sí, porque con el crédito por trabajo, pues ya te hacía más sentido empezar a trabajar y entonces no solamente radicabas la planilla, pero también te formalizabas y cotizabas para el Seguro Social. Y si estabas trabajando por la izquierda, era una buena oportunidad de rendir planilla, que no ibas a pagar taxes. Te iban a devolver dinero. Te iban a devolver dinero y con esos mismos chavitos pagabas el Seguro Social. Y esa fue toda la filosofía detrás del crédito por trabajo que tenemos hoy. Sí, pero es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo la cantidad de personas que no han cotizado por el Seguro Social, habiendo trabajado casi toda la vida. Chiveando por ahí, ojalateros, jardineros, y no tienen... Y eso nos va a patear como país en su momento. Yo creo que tenemos un montón de cosas así. O sea, yo estoy convencido de que Puerto Rico decide posponer las soluciones a problemas porque pues la idea es ganar próximas elecciones y resolveremos en su momento. Dicho eso, aprovechando los que los tengo aquí, y yo los conozco a los dos. En el caso de Nick, es para mí como familia. Y bueno, es familia para mí, no es como familia. Hermano mayor. Yo soy el mayor. Por eso. Sí, pero tú eres más alto. Entonces me lo recuerda todo el tiempo. Yo recuerdo que los dos
teníamos conversaciones filosóficas de tema contributivo siempre. Todo el tiempo. Y sin embargo, cuando veo que están en el gobierno, no veo que gran parte de las cosas que querían hacer no pudieron hacer básicamente ninguna. Por no decir, yo sé que hicieron algunas, o sea, no sería una injusticia sin ninguna, pero nunca lograron llevarlo al nivel que los dos, porque yo tenía esas conversaciones con ustedes todo el tiempo y me chocó. Y dije, wow, si Nick y Zaragoza, ok, voy a decir esto, ¿verdad? Y yo sé que esto suena como medio lambón, lo es un poco, pero lo digo genuinamente. O sea, yo conozco a Nick hace 12 años, 10 años por ahí, no me acuerdo exactamente, pero más o menos. Y Nick le iba brutal en la empresa privada. O sea, Nick no necesitaba irse al gobierno. Al revés. De hecho, Nick fue el que me consiguió yo he comprado 3 propiedades en esta vida, Nick me las consiguió. O sea, todas o sea, me consta de su éxito en la empresa privada. Decidió irse a ganar menos de la mitad de lo que ganaba para irse al Senado. Ayudarlo a usted, porque Nick tenía ¿verdad? Y mala mía por decirlo así, porque me da esta risa a veces, porque esta ilusión de que le iba a aportar al país. De verdad, eso suena una cursilería, pero me consta que fue el caso porque lo conozco. Y yo dije, ok. Y por si acaso lo mismo pasó con Jennifer. Jennifer me pasó igual cuando se fue a trabajar con Ricky. Y yo decía, pero ¿qué rayos está haciendo Jennifer? Pero nada. Y uno dice, pues qué bueno que hay gente así. Y sabiendo que Nick es así, dije, fíjate, pues él va a llegar allí y va. Y cuando digo, espérate, va a dirigir la comisión de Zaragoza, fíjate, Zaragoza sabe de Hacienda. Ya él fue secretario de Hacienda. Ya él fue subsecretario de Hacienda. Ya, o sea, una persona exitosa. Un global partner de una de las firmas más importantes de contabilidad del mundo en su momento dado. Trabajó en la farmacéutica. Yo sé que no le va mal en la vida, económicamente le va bien. Yo lo sé por cuestiones peladas que conozco desde antes de que trabajara Nick con él. De hecho, ni siquiera me enteré después cómo se conocieron, güey. Bueno, un podcast. En un podcast. En un podcast. En este mismo podcast. Con Calle. Y de hecho lo incorporé por eso mismo que tú dijiste, porque Nick es un joven viejo. ¿Verdad? Y no era como un tipo bien jovial, pero es una persona que... Sí, no, viejo en el sentido de que se preocupaba por cosas que no eran típicas de su edad. Ya. Eso es verdad. A eso me refiero. Es verdad, lo es. Y siempre ha sido así desde que lo conozco. Entonces, la cosa es que para terminar mi cuento, si ustedes dos no lograron mover el aparato de la estructura contributiva del país, obviamente estaba la promesa, la pandemia, todo lo que... La Junta. Yo decía, correcto, todo lo que había, yo decía, nadie lo va a hacer. Y mala mía por eso. Porque además tenían buena relación con otros partidos, que es algo bien raro también. O sea, yo sabía que ustedes tenían buena relación con gente de todos los partidos. Eso es excelente pregunta, Jay. Y antes de que Juan comience, ¿verdad? Porque hay unas cosas que yo voy a decir que él no necesariamente va a querer decir. Juan no era el presidente del Senado. Entonces, eso hay que estar claro. O sea, hay una estructura y uno cuando viene de afuera, y eso le tiene que haber pasado a mucha gente, como por ejemplo, voy a decir, Manolo Sider. Cuando uno está afuera, uno piensa que el secretario de tal cosa o que el senador que sale todos los días en la noticia tiene todo el poder. Y en Puerto Rico el poder está fraccionado. Y más en un gobierno compartido, si tú no tienes alineado todo el poder, tú no vas a poder lograr todo lo que tú quieres hacer y menos. Yo estuve 2 años en la comisión, Juan estuvo 4, pero menos en un cuatrenio. Con todo y eso, nosotros subimos el salario mínimo, hicimos el crédito por trabajo, logramos el primer presupuesto balanceado. Estas son las cosas que a Juan no le gusta decir, pero primer presupuesto balanceado, que después se dijo que era el primero ahora en este cuatrenio, no, se hizo en el cuatrenio de nosotros. Nosotros hicimos el plan de ajuste, 20 cosas, y logramos en el plan de ajuste para la Universidad de Puerto Rico más fondo, hicimos el fondo total. Lo que pasa es que los problemas fundamentales de Puerto Rico, tú necesitas un alineamiento de parte de los presidentes de las cámaras y del gobernador. En un gobierno que son del mismo partido y con una fuerza del Ejecutivo, ¿verdad? Y una determinación y un plan del Ejecutivo se puede ejecutar. No en 4 años, quizás en 8. Pero si tú me dices que solamente tenemos 4 años y que de eso solamente presidimos una comisión que es importantísima, pero es una parte del gobierno y realmente no te da el tiempo. Tú necesitas un poquito más que eso y necesitas sobre todo, y para cambiar muchas cosas en el país, tú necesitas tener también los jefes de agencia
o sea, Eso mismo estrellas en la quería población. plantearte, y con eso vamos al tema, porque yo sé que si no podemos estar aquí 2 horas y no hablamos del tema que quedamos en hablar. La razón por la cual hago el planteamiento para arrancar, primero es porque, pues, obviamente uno no tiene todo el tiempo a las personas que son ustedes aquí. Uno. Y dos, es porque yo decía, ok, ellos tienen buena relación con la gente de todos los partidos. O sea, no tienen odio. La gente de otros partidos no es como que no hablan con Zaragoza, no es como que no. Nosotros no, tenemos la o sea, delegación extendida, pues nosotros o sea, teníamos los 12 votos de nosotros, pero nosotros teníamos, las minorías ajá, iban con nosotros había buena en relación. todos los Al proyectos. revés, parecía que honestamente. Era una alianza, o sea, literalmente. Bueno, tú sabes Y- que el proyecto mío que se quedó metiéndole mano a los de ley 22, el coautor es Tommy. Ujú, de Y lo acuerdo. volvió y lo radicó. Y, by the way, algunos de los que yo difería aún así tenían apoyo de los otros partidos. Y una de las cosas que muy poca gente sabe es que Suri realmente quien lo empieza es Zaragoza. O sea, que fue lo que eventualmente resolvió gran parte del problema de la pandemia y el departamento del trabajo, todo el reburú del PUA y que los Sí, chavos bueno. no fluían gracias a eso. O sea, fue que ocurrió en gran medida. Es como cuando la gente me habla a mí de Sesco Digital y Pierluisi, yo me río, ¿verdad? Porque yo digo, Sesco Digital lo empezó Giancarlo González en 2014, o sea, pues yo me acuerdo de esa pelea y esa conversación, Sí. etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que hablábamos en ese tiempo de cómo los musulmanes iban a la Meca, los judíos al Muro de los Lamentos y los puertorriqueños íbamos al Sesco, porque era, era una no lo veo bien. peregrinación, o sea, No me he notado. entonces o sea, era una cosa bárbara. Pues cuento largo corto, planteo esas cosas porque yo sé que muchas cosas que finalmente vieron fruition, o sea, vieron fruto después, empezaron en ese cuadrenio. Digo eso para ser justo, ¿no? Ok, planteo todo esto para decir, Puerto Rico es gobernable, Zaragoza. Y obviamente, Nick, a nivel contributivo, después del plan de ajuste, después del plan de ajuste COFINA de GOs, ¿es gobernable contributivamente Puerto Rico? Sí, es gobernable. Pero hay que ser estratégico algo que yo aprendí en el Senado es que you aim for 10 y transas por 4, ¿verdad? Y lo aprendí en Hacienda también. Uno llega de secretario, yo que conocía la agencia, a hacer tantas cosas, pero you cannot spread too thin. ¿Sabes? Tienes que en un momento dado decir, me voy a enfocar en estas 4 cosas, ¿verdad? Yo llegué, pues, Suri, otra serie, lo del el Tax Expenditure Budget, lo inicié yo también. Tú sabes, pues, quiero hacer estas 4 cosas. Quisiera hacer 10. Yo creo que tiene solución. Yo creo que hay gracias a gente como tú, ¿verdad? Y los medios y demás, se está creando una conciencia. Mira lo que ha pasado con el impuesto al inventario, ¿verdad? Que fue, esa olla de presión ha ido ganando presión con el tiempo al punto de que ha habido proyectos radicados, ¿verdad? No han sido exitosos, pero hay un comité nombrado. O sea, yo creo que hay esta conciencia de que hay que hacer unas cosas macro, al igual que también está ganando velocidad el planteamiento de que hay demasiadas exenciones. ¿Sabes? El informe de gasto tributario, yo creo que Puerto Rico es de los pocos países que lo que no se cobra por tasas preferenciales o exenciones es casi el doble de las rentas internas. Es como 25 a 13, una cosa así, ¿verdad? Y para los que no acaban de, ¿verdad? Lo que acaba de decir el que lo habló en temas contables, para los puertorriqueños normales como, ¿verdad? Yo, que no soy contable ni CPA, lo que acaba de decir es que Puerto Rico deja de recibir el doble de lo que recibe. O sea, básicamente dejamos en la calle el doble de lo que pudiéramos estar recibiendo por diferentes tipos Por de diferentes incentivos. tipos de incentivos y exenciones. Pero aún así el país es extremadamente caro en cuanto a los impuestos. So, imagínate tú, si tú, o sea, que es una cosa bárbara. Sí, la pregunta es cómo se distribuyen las exenciones, ¿verdad? Y cómo... Pero mira qué interesante, Jay. Cuando nosotros estábamos trabajando lo del IVA, que esa sí hubiese sido una reforma, porque nosotros era más que transformar el IBU en un IVA. A mí, ¿verdad? honestamente no hablar de ese tema. A mí eso me causa malestar estomacal todavía. Que no se haya hecho. Que no se haya aprobado eso. o sea, Pero más allá del IVA, era que nosotros íbamos a eliminar el income tax de individuos. Imagínate por eso, eso. ¿Cuánta por gente eso. se hubiese quedado en Puerto Rico? Íbamos si hubiese hecho? a recalibrar el sistema, ¿verdad? Porque ahora mismo nuestro sistema tiene contribución sobre ingresos, corporación, individuo, impuestos al consumo, arbitrio e IBU,
Y nosotros, la filosofía era, yo te voy a dejar que tú te ganes la peseta. No me voy a meter con eso. Dedícate a trabajar, que yo te agarro en el consumo. Y si lo ahorras y no te agarro, bueno para ti y bueno para el país. Esa era la filosofía. De hecho, o sea, Eso hubiese sido una reforma. yo, modestia aparte, en los medios de comunicación, yo no recuerdo a alguien que lo haya defendido como yo. Yo defendí el IVA a pesar de que todo el mundo me tiraba cuando lo hacía y, ¿verdad? Y esto suena súper bicho, ¿verdad? De mi parte, perdón que use esa palabra, pero como estamos en radio, pues lo puedo decir. Sonaba, o sea, era como que decía, pero gente, en serio el país lleva toda, o sea, desde que yo soy niño, todo el mundo dice que la solución era hacer un IVA. Desde que yo era niño, todos los CPA, los economistas, la asociación, todo el mundo. Club Kiwani, todo el mundo propone. Todo el mundo decía que había que hacer un IVA. Y todo el mundo decía que en Puerto Rico había un problema de demasiado consumo y falta de estímulo al trabajo. Pues aquí está. Tenemos un sistema que incentiva el trabajo y que además hace que consumas menos. Pues ya está. Todo el mundo decía, la economía subterránea de Puerto Rico es un problemón y hay que buscar la forma de captarla a través del consumo. Ah, pues aquí está. Se propuso, se trabajó, se hizo el informe, se presenta el proyecto, no tiene oportunidad. Y toda la sociedad civil le cayó encima del proyecto. En ese entonces que tú estabas en esa administración, estaba Alejandro de gobernador, ¿verdad? Alejandro García Padilla, y la Cámara y Senado eran populares. Sí, o sea, sí. que mira como lo que estábamos hablando ahorita, tú puedes tener el mismo partido. A un alineamiento con el Es un alineamiento completo y como quiera, en una de las cosas más trascendentales, en una decisión trascendental, hubiese cambiado hasta lo que estamos diciendo de la gente que cotiza para el Seguro Social, porque gente hubiese llenado planilla, porque no importa, para reclamar crédito o lo que sea. Y eso no se aprobó con todo y que tenía Cámara, Senado. Y no, para mí que no se aprobara es una cosa, que se demonizara es la parte que yo simplemente me Por el voló la propio cabeza. partido. Y no es por la sociedad civil que estuvo toda la vida diciendo que eso era lo mejor, porque, en el caso del PNP, el PNP decía que no, porque había una razón ideológica del tema de la estadidad, bla, bla, Sí, que no se parece a los estados. el tema de la estadidad siempre ha sido un issue, yo entendí eso. Pero de hecho, no estoy de acuerdo. Pero perdóname, Es un disparate. podía ser el Estado con IVA. De acuerdo. Bueno, se puede decir que la propuesta de Marco Rubio para ser presidente cuando corrió en el 2016 era un IVA nacional. Sí. O sea, así que... Y de hecho, a los estadistas le hubiese beneficiado porque cuando tú te haces Estado, vienen los impuestos federales sobre individuos, así que te dejaba espacio para que entraran los impuestos federales. De acuerdo. Sí, no. O sea, fue una normalidad. Y eso se discutió. Mi punto con esto finalmente es que cuando les pregunto si es contributivamente manejable, cuando vimos el IVA, es un ejemplo de cómo algo que todo el mundo proponía, y por si acaso no metemos a Alfonso, porque Alfonso probablemente estaba estaba en escuela elemental cuando esto, pero Recuerdo las protestas de los colegios. Sí, porque... así. Pues, ¿quieres contar tu experiencia de eso? Ese es joven, pero Alfonso tiene 29. ¿Tú tienes? 29. Pues por eso fue hace 10 años. Yo recuerdo que el IVA fue hace 12 años, por si acaso. ¿Tú piqueteaste? No, yo no piqueteé. Pero recuerdo que el colegio donde yo estudié estaban en contra de eso y que salieron a la calle. Hasta el colegio de la escuela superior. Sí. Bueno, también de nuevo se demonizó la Porque se iba a aplicar, supuestamente, yo no lo habré leído por ese libro, decían que se iba a aplicar también para la matrícula escolar. Sí, la educación, sí. Lo que pasa es que educación iba a pagar y iba a tener un crédito, pero para tú poder evitar que se liquiara el dinero, esto fue una discusión que se hizo entonces y yo entendí, porque la gente dice, sí, seguro, el gobierno va a cobrar y después va a devolver, seguro. Sí, porque en el sistema del IVA tenía que hacerse así para evitar precisamente la cantidad de exenciones que siempre es lo que provoca que el sistema se convierta en un sistema que hay demasiada evasión contributiva. Que es otro discurso que tiene todo el mundo, que había que quitar las exenciones. Es que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Sí. Seguro, ponlo. Entonces, pues, todo el mundo, como te decía ahorita en broma, la futura amante de Casa de América, el Club Kiwani, los Leones, todo el mundo favorecía el IVA. Entonces, cuando traímos el IVA, se formó de San Quintín. Se acabó. Sí, y también, es que también de nuevo es muy fácil ser el crítico de todo y ahí obviamente nosotros en los medios, yo soy el primero que puedo decir, ¿verdad? Es muy fácil ser crítico de todo y cuando llega la hora de la verdad, por ejemplo, ¿verdad? Y de nuevo, perdonen que haga el ejemplo, yo me opuse, y yo sé que en esta diferimos, yo me opuse a que se pagaran las pensiones. Yo creo que las pensiones debían haberlas recortado. Y yo dije eso públicamente y mátenlo, pero es que yo decía, pero es que no, es que, ¿cómo es eso de que vamos o sea, el país no puede, pero nada, en fin, no viene el caso. Mi punto principalmente era que obviamente las Cadillac
que se aumentan de forma fatula, que sé que no resuelven el problema. O sea, que yo sé que no resuelven el problema. Pero es que pienso que es infame que que yo coja gente joven como Alfonso, tiene 29 años, CPA, y le voy a poner a pagar 33% de los ingresos que él recibe para que alguien que entró al gobierno por palas políticas, que subió de puesto por palas políticas, se retiró a los 50 años por palas políticas, que aumentó su pensión por palas políticas de por vida, él tiene que sacrificarse para que esa persona que todo lo hizo por palas, yo tengo que sacrificarme por principio, porque hay un principio de sostener a las personas pensionadas. Yo digo, ok, so tú hiciste todo de vida por palas del gobierno. Porque aquí hay más pensionados de la empresa privada que del gobierno. Eso nadie habla. ¿De acuerdo? O sea, pero entonces... No de seguro social, sino pensionado. Sí, no, pensionado y no pensionado. Porque Sí, aquí hay muchos empleados de la empresa privada que no tienen ninguna pensión. Pero es el transfer of wealth. O sea, yo en la edad productiva, yo voy a tener que trabajar para que tú, o sea, por principio yo tengo que sostenerte cuando tú no entraste ni obtuviste tu pensión por principio. Pues entonces no me vengan con ese cuento. Pero en fin, todo esto, mi punto es que el país sabe, porque ustedes saben también eso, o sea, aquí todo el mundo sabe que el país no aguanta 78 municipios, por ejemplo, y termino, contributivamente, cuando tú escuchas que alguien subió los impuestos de la construcción, porque llegaron los fondos de María, o sea, el país cogió una catástrofe, pasó un huracán, nos demolieron unos terremotos. ¿Cuál es la solución? Castigar que la gente reconstruya. ¿Cómo? Pues sí, los alcaldes aprobaron impuestos porque dijeron, viene un montón de fondos federales, así que yo voy a recaudar más fondos si la gente construye. Así que voy a castigar que la gente reconstruya. Y tienes una crisis de vivienda a la vez que tienes que construir más vivienda para que se estabilicen los precios. Vuela la cabeza de uno, pero así funcionó. Y déjame decirte, Jay, y otro burbuja que puede explotar por ahí es que algunos de esos municipios el arbitrio de construcción lo subieron dependiendo de la fuente de fondos. Si son fondos federales es un rate y si son fondos locales es otro. Y ahí va a haber un bajón. Que Trump puede decirte devuelve esos chavos. Eso no aguanta. Eso no aguanta. Esa distinción por el origen de los fondos. ¿Cómo tú lo fiscalizas? No, porque Trump puede decirte devuelve esos chavos, soy ilegal. Eso es ilegal. Ya. Sí, le estoy poniendo un impuesto porque viene a los fondos federales. Sí. Prácticamente. Sí. Wow, y tú lo estás desviando de su propósito. Esa no la había pensado. Que es reconstrucción. Voy a cambiar el tema porque lo menos que queremos es que Trump se lleve los chavos. Ok, vamos ahora hacia la reforma contributiva. Gracias, by the way, por la conversación y honestidad, pero sí quería preguntarles por último sobre eso. Si fueran para atrás, ¿qué cosas hubieran hecho diferente? Dime una, no me digan, pues hay 200, yo sé, pero ¿qué hubieran hecho diferente? Una, si puede decirme, senador, sobre el tema contributivo, obviamente. Fíjate, hubiese empujado con más fuerza lo del impuesto al inventario, porque el único estudio que se ha hecho del impuesto al inventario en Puerto Rico lo hicimos nosotros. Que en alianza con Paniagua en el CRIM nos dio, y en equipos conjuntos, nos dio acceso a la base de datos. Y pudimos realmente analizar quién paga, sobre qué se paga, y estos temas para otro programa. Pero entre las cosas que descubrimos ahí es que en impuesto al inventario hay una concentración bien alta en bien pocos contribuyentes. Y por lo menos con los datos que usamos en ese estudio, creo que con 35 o 40 millones de pesos, tú eximías al 80% de los comerciantes de Puerto Rico, 85% del impuesto al inventario. Y esos 45 o 40 no eran muy difíciles de conseguir. Y tú podías ahí mismo crear un impacto, ¿verdad? Sí, darle un impacto brutal, porque ahí es que están los empresarios más frágiles, ¿verdad? Los que no pueden competir con las megatiendas, que entonces para competir lo que hacen es que tienen mucho inventario, para competir con la disponibilidad, ¿verdad? Eso, nosotros hicimos el estudio, pero no pudimos llevarlo a convencer a los alcaldes. Sí. Yo te voy a decir la mía, Jay. Yo le hubiese metido más mano al tema energético. Y nosotros no le metimos mano al tema energético. Mi diagnóstico es por dos razones. Primero, nosotros pensamos que alguien estaba a cargo. O sea, nosotros veíamos que está FEMA, estaban los fondos CBG, que venían, daban sus informes, el secretario de la vivienda, todo el mundo, ¿verdad? Porque recuerden, fondos federales. Entonces, por otro lado, son fondos federales. Cuando tú estás en la legislatura,
pues tú tienes bien claro que los fondos federales los maneja el Ejecutivo. Y lo veíamos como un asunto que no se podía tocar. Ya para los 2 años adentro, yo aprendí, y nosotros aprendimos, que si nosotros podíamos, desde la legislatura, trabajar con los fondos federales y empezar a destinarlos. Y empezamos a tocar eso con el tema de los fondos ARPA. Pero Jay, si yo veo los últimos 8 años de Puerto Rico y veo la gran oportunidad que nosotros tuvimos específicamente con los fondos CDBG de hacer plantas de generación eléctrica con esos fondos, porque esos fondos eran discrecionales. FEMA era para reconstruir, CDBG te decían, dame un plan. Nosotros no estábamos en el Departamento de la Vivienda, pero si nosotros hubiésemos podido meterle presión para decir, en vez de estar regalando dinero, como se dedicó el gobierno a regalar, y que todavía sigue regalando, by the way, a meterle ese dinero en generación para bajar el costo de la luz. Que si tuviese, en vez de hacer los contratos que se terminaron haciendo, cogieron los chavos para otra cosa, hicieron contratos con privados para poner fincas solares, y ahora hay que comprarle energía a los privados. Mira, nosotros hubiésemos hecho las fincas solares nosotros, nos ahorrábamos el combustible a razón de $1,700 millones anuales. Eso te baja la factura a la mitad. Jay, nosotros hubiésemos podido bajar la factura a la mitad, y este país decidió coger el dinero, empezar a regalarlo en las incubadoras, ¿te acuerdas? Empezaron a regalarlo en vales para comprar casas en un mercado que ya estaba saturado de personas. Ya vamos por 800 millones de pesos gastados. Eso es un parque solar y con batería. Hemos gastado dinero en cuanta estupidez. Los fondos CDBG se hicieron sal y agua, y todos se pusieron, se tiraron a la economía y por ahí mismo se fueron. Tú y yo llegamos a hablar, obviamente no llegamos, no sé si lo hablamos al aire, pero llegamos a hablar de la carretera de la Junta, que eran 600 millones en primera fase, y la segunda fase iba a terminar costando 1,000 y pico millones para que un grupo bien pequeño de personas la transite. Entonces, espera, como que, ok, por si acaso me encanta Junta. Me encanta la Junta. Es de los pueblos que yo fui a comprar una finca. Nunca la compré por razones económicas, pero fui a comprar una finca allí. O sea, los plátanos y los guineos se dan brutales. La piña fuera de control. Pero, o sea, una carrera de 1,000 millones de pesos, ¿me entiendes? Ahora un beneficio de 100 millones de pesos que le va a dar a 2.600 personas para comprar una casa. 2.600. Entonces, 100 millones de pesos, tú lo pudiste haber la inversión de 100 millones de dólares en infraestructura. Y esa parte, de verdad que te lo digo, yo todavía sueño, yo a veces me levanto y yo digo, diablo. Sí, si yo hubiese tenido en ese momento y nosotros denunciar. Pero para que los que nos están oyendo puedan entender un poco mejor, ¿verdad? Puerto Rico, el presupuesto de nosotros son 20 y pico de millones. La mitad, 13 son de fondos de aquí, como 12 o 13 son de fondos federales, pero esos son los recurrentes. Esos vienen con nombre y apellido, salud, cupones, etcétera, etcétera. Pero la avalancha que viene de fondos federales, siempre ha habido esta controversia, y en nuestro research nosotros encontramos que algunas legislaturas estatales sí toman control de eso y lo reparten como si fuera presupuesto. Pero aquí tradicionalmente, como el estilo de gobierno es que el país se corre desde Fortaleza, pues era en cierta forma irónico y sorpresivo para nosotros que nosotros hacíamos el ejercicio de presupuesto y habían 5 veces eso en fondos federales, muchos de los cuales había discreción, y nosotros no tocábamos ningún pito y nos enterábamos del uso por la prensa. Tanto para tal cosa, tanto para... $4 billones en fondos ARPA, totalmente discrecionales. Ahí tuviese hecho toda la generación de Puerto Rico. Con 4 billones de pesos, 4 plantas. Ponlo, a $1 billón la planta. Si hubieras hecho 4 ecoeléctricas. Y yo lo hubiese hecho en placas solares y baterías, porque no tengo, luego me ahorro el combustible, que son 1.700 millones en el presupuesto de la autoridad, que es casi la mitad, y si el presupuesto de la autoridad lo cortas por la mitad, mágicamente la factura la cortas a la mitad. Entonces, 4 billones que nos pasaron la bola rápida de que esos 4 billones, y nosotros se lo decíamos a los legisladores, cuando nosotros lo descubrimos, le decíamos, nosotros podemos controlar los fondos ARPA desde la Comisión de Hacienda, queríamos incluso ponerlo en el presupuesto. En una yo hice el push en cámara. Vamos a poner esto, una resolución de presupuesto que establezca. Era un gobierno compartido. Era un poco una lucha. Era una lucha. Y esos 4 billones ahí. Y habían 17 billones en CDBG.
Y por si acaso, el argumento en contra de eso, ni que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por si acaso, no quiero que se entienda que no estoy de acuerdo. El argumento en contra siempre ha sido que tú podías poner todas esas placas solares y esas baterías, pero en la transmisión iba a ser un problema porque no estaba lista para las fluctuaciones. Nada. Bueno, pues hacían las inversiones con los billones de dólares que de nuevo que tienes 14 más 17, son 21 billones. Mi punto es que ese argumento se usó para detener la posibilidad de evitar tener el costo marginal. Que es una cosa burda. O sea, ok, brevemente, lo que Nick está planteando, y perdonen que le haga este ejemplo. Pero digo, pero by the way, lo vamos a hacer como. Perdóname, Jay, ¿tú sabes que lo absurdo? Que como quiera lo vamos a hacer, lo que pasa es que lo vamos a hacer con los chavos de los privados. Nosotros, como quiera, vamos a poner las placas solares, como quiera, vamos a poner las baterías, pero nosotros le vamos a pagar a un privado teniendo chavos y pagarle una renta a él, y lo que hago es sustituir lo que iba a pagar en combustible en renta de la. Ok, de nuevo, lo que. Pero, güey, vamos a hablar de la reforma. Sí, pero ¿La reforma de país o la reforma de... Pero por si acaso, parte de lo que tú te acabas de decir es algo bien importante, y lo que el secretario, ahora ex senador, pero ex secretario también, nos acaba de decir algo extremadamente importante, es entender que hay unos presupuestos que la legislatura no toca y llegan al Ejecutivo, y la cantidad de cabildeo que yo me imagino que ocurre allí tiene que ser una cosa, pero con las dos manos. Especialmente los municipios. Y la legislatura viendo el juego de los bleachers. Exactamente. Cuando de nuevo, bueno, nada. Y nosotros la diferencia es que nosotros nos juntamos con los state legislatures y nos dimos cuenta cómo se estaba haciendo en los estados. Por constitución le toca a la legislatura. Pero bueno, la constitución vale de vez en cuando. Ok, guys. Ok. Hablemos de la reforma contributiva. Ahora sí, finalmente. Tenemos con nosotros Juan Zaragoza, Nick Pastrana, Alfonso, ¿cuál está apellido? Rodríguez. Alfonso Rodríguez también, que está con nosotros en el SPA. Y pues vamos a hablar de la reforma contributiva planteando lo siguiente. Estipulado que no es una reforma, que es un ajuste de las tasas contributivas, lo sabemos, esa es la que hay, ese es lo que el país tiene. Por los planes de ajuste y demás también hay unas limitaciones, la Junta también tiene unas limitaciones, así que hay un montón de limitaciones. Tenemos que jugar con lo que tenemos y los datos que tenemos. Ok, pregunta Zaragoza y obviamente Nick y también Alfonso. ¿Deberíamos aprobar esta reforma? Esa es la primera pregunta. ¿Deberíamos aprobarla? ¿Deberíamos aprobar lo que está propuesto? Sí. Superior sí. Nick. Sí. Sí, yo pienso que no como está propuesto, no exactamente como está propuesto, pero los beneficios sí. ¿De dónde sale el dinero? Hay unas partes que yo cambiaría. Por ejemplo, lo de las placas solares no es gran cosa. El scoring que dio Hacienda es de 18 millones de pesos. Eso es nada dentro de los 550 millones. En lo que dice el propio Departamento de Hacienda, que cuesta la reforma para poder darte el beneficio, yo tengo que recortar de algún lado o yo tengo que recaudar de algún lado. Pues ya te dicen de dónde van a recortar, son como 300 millones de dólares, de dónde van a recaudar por cómo cambian las contribuciones, que son en los descuentos, y Zaragoza puede explicar eso un poquito mejor, que es el descuento del 5% y 8% que recibían los contribuyentes, que eso lo van a quitar, eso levanta 200 millones de pesos para darte a ti el beneficio. Y entonces quedan tres otras, ¿verdad? Que son menores, que son 30 millones para quitar, si quitas el arbitrio que hay, la exención al arbitrio que hay en los carros eléctricos y híbridos son 30 millones, y si quitas la exención en las placas solares son 18 y el promoter fee 1 millón. O sea que con eso es que se paga la reforma. La pregunta es si en esas exenciones que estamos quitando, ¿verdad? Esas son las exenciones que deberíamos quitar en este país. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con aprobarla tal como está. Bueno, lo bueno del enfoque, yo se lo comentaba a Nick, es que este es el primer proyecto llamado Reforma, donde se están quitando exenciones. Aquí las exenciones están escritas en piedra. Aquí hay exenciones todavía en el Código de Rentas Internas de la época de Tocqueville. No estoy diciendo que porque se está tocando sean necesariamente buenas las que se escogieron, pero quiero resaltar que esta es la primera vez que yo veo que se le están dando para atrás unas exenciones. Y en ese mundo de las exenciones hay exenciones de contribución sobre ingresos individuales, corporativos, y hay exenciones en los impuestos al consumo. Y aquí hay dos, y aquí las que se tocan son en el consumo, que son las más delicadas porque le tocan el bolsillo a la gente. La de automóviles es el arbitrio, que es un impuesto al consumo. La de las placas solares es IBU. Los materiales promocionales es IBU. Y esas son delicadas.
pero de nuevo, la virtud redentora que tiene, sin entrar en la particularidad de cada uno, es que por primera vez alguien está mirando el estudio que nosotros mandamos a hacer, El Tax el Tax Expenditure Budget. Expenditure Budget, ¿verdad? En cuanto a lo de los paneles, a mí me pareció interesante desde que yo la vi, por el scoring. Porque el lenguaje te dice que es una exención tanto a la importación de las placas, de todo equipo, ¿verdad? Generación o de almacenaje de energía alterna y de los arrendamientos. Y por conversaciones que había tenido contigo y con otras personas de la industria, yo decía, aquí algo no me cuadra. Porque si hay 200.000 casas con placas solares, de las cuales 150.000 son con arrendamiento, y esos 150.000 arrendamientos son como 4.000 pesos al año. Ahí hay 600 millones. Esto es un cómputo de servilleta que estoy haciendo aquí con la gente. Son 600 millones por el 10,5, porque el otro es de los municipios. Eso son como 65 millones de pesos. Ujú. Más lo que se cobra cuando entran No, las 18. placas, Ujú. que son como 18, pues ahí tienes 80 y pico. Ujú. Entonces, cuando tú lees lo que eliminan y lees el scoring, y yo se lo comenté al propio secretario, yo le dije, entonces aparentemente ustedes no van a tocar los arrendamientos, ni van a tocar los existentes, que son 150.000, que son los más tóxicos, Ujú. porque ese arrendamiento ya se formalizó hace años. Juan, desde el punto de vista de un político, son 150.000 votos. Sí, Que tú me acabas de mandar un bill sí, sí, mensual sí, de sí, tres, sí. de tres, Pero de el 30 scoring dólares. no cuadra con el efecto de eliminar ese lenguaje completo. O sea que el scoring, si tú te dejas llevar por el scoring, no vas a tocar los arrendamientos ni presentes, ni existentes, ni futuros. Ni futuro. Solamente estás tributando, estás quitándole la exención a la entrada de las placas solares. Pero eso va a requerir que se enmiende el lenguaje. Sí, no como está presentado. Como está presentado, elimina todo. Y Ahora- impacta lo viejo y lo nuevo Exacto. y todo eso. Ahora mismo quirúrgicamente están cogiendo la sección y la están derogando. Ujú. Tendrían que dejarla, la exención. Para que refleje los 18 millones y que sea solamente a los nuevos sistemas. Sí, exactamente. Pero aún así es poca monta. O sea, 18 Sí, millones es sí, poca monta pero sería mucho menos 150. tóxico. Porque no es lo mismo tú decirle a los 150.000 que tienen arrendamiento hoy que ustedes no se van a afectar, Ujú. y decirle a los que hagan arrendamientos en el futuro tampoco se van a afectar. Pues no se van a afectar en cuanto a la tributación del arrendamiento, que va a seguir Ujú. siendo exento, ¿verdad? Pero sí en el equipo, que le va a costar Pero más. sí en el equipo indirectamente, porque el que lo trae y le hace el arrendamiento sí lo paga. Y lo paga dos Ok. veces, muchas veces, porque los arrendamientos son a 25 años y ese IBU se pagaría la primera vez al 11.5 y se le pasa al cliente en su mensualidad de arrendamiento. Y la segunda vez cuando la batería muera a los 15 años, lo que sea la vida útil de la batería según el uso, y entonces se lo vuelva a esa misma compañía a reemplazar, que es lo que dice el contrato, vuelve y paga IBU de nuevo. O sea que el precio del arrendamiento va a subir. Sí, pero fíjate, a mí lo que me parece interesante, aprovechando que tú sabes de la industria, Nick, es que todo este andamiaje de los arrendamientos en energía solar, y esto lo he aprendido de ti, ha sido posible o se ha apalancado con el crédito federal. Oye, lo sostiene. Tú sabes, La estructura de financiamiento. esa es la zapata de esto. Sí, y hay que explicar esto bien. Cuando una persona decide moverse a energía solar, tiene dos opciones. O se va a comprar las placas, cash o financiada, ¿verdad? Con un préstamo de banco, Sí. que es lo que es cash, o con un arrendamiento. El arrendamiento, tú no eres dueño del sistema. Tú pagas como una utilidad, como pagar la luma. Vino una compañía privada, hizo la inversión en tu techo, hizo las mejoras en tu techo, puso el sistema, entonces te cobra mensualmente. Sí, y es bueno que haga esa aclaración porque esto no es como el arrendamiento de un carro. No es un leasing. Como el leasing Realmente, es porque los diferencial. arrendamientos de los carros no son otra cosa que un financiamiento del carro. Exacto. ¿Verdad? No, aquí el dueño sigue siendo la compañía que te lo puso. Igual que Luma es dueño de su y que generación. lo que te cobran no es realmente el equivalente a que si tú Al costo del equipo. a que si tú vas al banco y financias el equipo. Sí. Aquí esto es un package. Aquí tú lo que estás comprando es energía. Sí, y estás comprando el servicio, estás comprando las garantías, estás comprando el reemplazo de los equipos. Eso es lo que, por eso es lo que tú estás pagando. Tú le estás pagando a otro para que ese es el sistema de él. Allá él me tiene que resolver y poner las O sea, placas. que dentro de todos esos componentes, si prospera la enmienda, el IVU en las placas sería
estaría factorizado allá adentro. Exactamente. No, no es el componente Y principal. probablemente doblemente, porque Sí. tendrías que factorizarlo cuando la pusiste y cuando las Sí, tengas que reemplazar sí, en el futuro. O más que doblemente en dos momentos. En 2 momentos. Cuando, Eso es más de 11.5%. sí. O sea, Pero entonces te pregunto a sí mismo. Esto cogió un cantazo con los aranceles. pues eso es lo que... Bueno, también, para Pero colmo. entonces, ¿y cómo la industria... porque el impacto de los aranceles es mucho más que el aumento en el IBU. Sí. ¿Y cómo, Bueno, sí y no. Y- Las y- placas, por ejemplo, y ¿verdad? cómo eso no mató el negocio? No lo mató porque las placas, mira esto, acuérdate que esto es una industria grandísima también en los Estados Unidos. Sí. Y ya esto se venía a venir. So, ya en Estados Unidos sí se están fabricando las placas que son Canadian Solar en su mayoría. Todas las de acá no le aplican los aranceles, ¿verdad? Y 2, las baterías son Tesla. Todas son domestic content. Encima de eso, ¿verdad? Se producen domésticamente. Encima de eso, en el crédito que tú dices que Trump le dio picota, que por eso es que no tiene sentido ponerle un 11.5%, porque ya Trump le va a quitar 40% en promedio de beneficio a que existan esta alternativa de que la gente pueda rentar los sistemas. Sí, pero que es importante resaltar que todo ese andamiaje se sostiene por el crédito federal. Si no, no existe. Sí, Porque o sea, no es costo efectivo no se que una compañía te ponga las placas ahí. No se sostiene por la exención del IBU. No se sostiene por la sección del IBU, pero si le remueves el O sea, crédito federal aquellos y le pones un IBU, le pusiste el pie en el acelerador. Aquello es el bizcocho y nosotros el frosting. El frosty, pero si eliminan el bizcocho, se fue a ajustar el frosting también. exactamente. Y ese es un gran problema que tiene Hacienda. Que como Trump está quitando el bizcocho con el 40%, Hacienda puede pensar que va a recaudar el 18%. Hacienda ni los va a hacer el daño y no los va a poder recaudar porque como quiera, cuando ese crédito federal expire, no va a poder hacerlo. Y eso es el 70% de la industria, by the way. Posiblemente no cobre el 18 ni aunque deje. Pero Por eso. Es la exención. por eso es que van a todo el mundo. Por eso. Entonces, por eso no tiene sentido. Por eso es ideológico. Por eso no tiene sentido y por eso yo me opongo, porque primero, no vas a recaudar lo que quieres. Segundo, vas a hacer un daño a algo que ya tiene fecha de expiración porque tiene el 40% federal eliminándose. Ok, brevemente, porque mala mía, yo sé que, ¿verdad? Ustedes dominan el tema y mucha gente que está viendo esto le molesta que haga este tipo de aclaración porque ustedes también dominan el tema. Pero lo que acaban de escuchar es en síntesis que Hacienda dice que va a recibir 18 millones de una industria que Donald Trump está matándola y por tanto no va a recibir los 18 millones. Y tú dices, entonces, pues, ¿para qué ponerle ese impuesto y sabes que no lo vas a poder recaudar? En mi opinión, porque tú quieres ir donde Donald Trump. Mira, Donald Trump, yo soy team gas natural. Estás alineado. Yo estoy parte de este equipo. Y esa es la peor forma de hacer política contributiva. Pero a la misma vez No. es un problema porque también demuestra algo que yo creo que es un error y es que tú no puedes pensar que Puerto Rico es igual que los 48 estados. O sea, tú tienes que... Hawái tiene una realidad bien diferente a California. Alaska tiene una realidad bien diferente a Florida. Puerto Rico tiene una realidad bien diferente al continente. O sea, y eso es natural. Y tú tienes que entonces saber que naturalmente, por tu asunto geográfico, por tu asunto demográfico, tienes unas particularidades. Por ejemplo, en Idaho, tú tienes un problema de que tienes demasiado espacio y no hay nadie. O sea, demasiado espacio cuando no vive nadie. Eso lo que tú tienes es papas. Un montón de papas. So, si tú estás legisla para buscando una igualdad nacional y le pones un impuesto a la papa, pues vas a afectar a Idaho y lo vas a afectar a Miami. So, me siguen, o sea, son unas realidades que son bien diferentes según cada estado. Tienes que saber cómo tú te reajustas en tu realidad. Y me parece que es un error para nosotros, esta es mi opinión, cabildearle en contra o plantear en contra de la energía renovable en nuestro caso, porque nosotros no tenemos la discreción de que llegue gas natural. O sea, a nosotros nos llega por un barco. Tiene que llegar por un barco. Y si ese barco, que es el único de ley de cabotaje que tiene Estados Unidos, el único que lo nacionalizó, que es el francés aquel, de repente no llega, pues tenemos un problema. So, el punto es que tenemos una realidad bien diferente y hay que plantear Sí, Donald Trump. sí, Oye, sí, Donald sí. Trump, Y el sol está ahí en los 365 pero días por casi. eso, la posición que yo creo que los dos hemos tenido cuando hemos hablado de este tema, y podemos decir que casi todo el mundo que sabe del tema es lo mismo, no es no venga gas natural, es no me castigues las otras alternativas porque hace falta todo. O sea, no hace es falta que todas. cada vez la gente consume más electricidad y cada vez las empresas consumen más electricidad con la revolución tecnológica que estamos teniendo. Todo está conectado. Entonces, hasta los carros. sí, entonces, cuanto al proyecto, yo creo que cuando
se atempere el lenguaje a lo que cuesta, pues, A los 18 pues ya no van a ser los 4,000 pesos que dice la gente por persona al año. ¿Por qué no? Porque primero no va a ser en el arrendamiento, ¿verdad? Va a ser en la compra, por eso que te va a hacer el arrendamiento, que de nuevo, es que la palabra arrendamiento no refleja la realidad económica de la transacción, porque el arrendamiento la gente lo asocia con arrendamiento de carro, y no es que te lo están financiando, ¿sabes? Sí, es que se usa el término en inglés leasing y la gente lo ve a veces como leasing. Pero la gente está claro que el sistema es pues, está Sunrun, está Vasonova, el sistema es de esa gente. O sea, yo creo que en esa parte. Pero como tú bien dices, es cierto. O sea, cuando eso se atempere, ya se entiende que son 18 millones, que no son 70 millones, ¿verdad? Y que 70 millones sería un suicidio político y que 18 ya está siendo suficiente, en mi opinión, desde un punto de vista hasta político. Porque no hace sentido contributivo porque estás contando con unos chavos que Trump ya les dio picota desde arriba. Si no le aplican los arrendamientos vigentes ni a los futuros, pues Eso le entonces queda 18 millones. las personas afectadas son mucho menos y los legisladores, yo habiendo estado allí, van a tener que sopesar ¿sabes? Los cientos de miles de contribuyentes que se están ahorrando en income tax. Y yo traje unos escenarios, lo más interesante, por diferentes brackets, incluyendo unos de muchos chavos, para que ustedes se sientan identificados. ¿Tú sabes? Nosotros. Sí, ustedes. Bueno, dije nosotros, incluyendo a mí. Ok, está bien. Pero Zaragoza, antes de que siga, para preguntar a Alfonso, que Alfonso lleva ahí escuchándonos todo el tiempo, a tu posición sobre este tema en confianza. Bueno, yo no puedo hablar sobre lo que es el tema de solar y de dónde vienen los recaudos, pero sí puedo decir que lo que propone este proyecto en cuanto a ajustar las tasas a la realidad actual, esto se tenía que hacer hace muchísimo tiempo. Desde que yo comencé a trabajar, lo primero que a mí se me ocurría era ¿cómo es que tenemos los tax brackets codificados en ley sin ninguna manera de ajustarlos, sin tener que legislar? Pues pienso que ahora que ¿verdad? Se está indexando a los ajustes de inflación del IRS, pues ¿verdad? ¿Qué es lo mejor es un buen comienzo. Y fíjate, voy a traer atención a algo de este proyecto que me da el pie forzado para hacerle una pregunta a él. Y es que algo que no se ha enfatizado en la discusión pública, Jay, es que decimos esto es una reducción en las tasas de individuos, pero esto impacta a más de 100,000 negocios. Porque la gente... Yo estaba haciendo una anécdota antes de ir al aire, que yo fui hace un tiempo a una actividad de farmacia y cuando pregunté cuántas farmacias estaban incorporadas, la mitad no estaban incorporadas. Eran DBA. Eran DBA. O sea, que están en la planilla de las personas, ¿verdad? O sea, que tú tienes un montón de negocios operando como DBA, un montón de profesionales operando como DBA y además... A través de los años aquí se ha ido refinando el concepto de entidades conducto, ¿verdad? Que es una ficción contributiva donde tú puedes elegir que el ingreso de tu negocio incorporado, ¿verdad? Con alguna forma de estructura corporativa, que ese ingreso pase a tu planilla personal como si tú te lo hubieses ganado. Entonces, la planilla de la entidad legal que tú tienes, de tu negocio, de Nick Pastrana LLC, pues es básicamente una planilla informativa, no paga, y ese ingreso fluye a ti. Pues hay un % significativo de pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico que operan con esa estructura y se benefician con esto. ¿Ves? O sea que el sector más frágil de la empresa puertorriqueña, los DBA y las empresas pequeñas, las empresas medianas, guisan aquí brutalmente. O sea, te lo digo porque alguna gente dice, bueno, pero esto es la reforma de individuos. ¿Y la de los negocios? ¿La de la industria cuándo viene? Bueno, por aquí estás afectando a más de 100,000 de eso. Pero bueno, explica eso bien porque yo creo que si tú eres pass-through, ¿verdad? Que es lo que estamos... Sí, una conducto, sí. Una conducto, pues entonces estas tasas, en vez de aplicar a la corporativa, te aplican a ti siendo un negocio. Exactamente. Eso es lo que... Sí. Por eso te digo, yo opero así. Zaragoza LLC, que es una entidad legal registrada en el Departamento de Estado. Yo hice esa elección y eso, lo que yo me gane, que tú sabes que yo opero casi como sin fines de lucro, yo realmente no genero. Pues eso pasa a mi planilla, ¿verdad? Y entonces cuando yo computo el tax,
yo uso estas tasas nuevas. Yo Exactamente. no uso las tasas corporativas. O Exactamente. sea que son miles. Y a eso vengo. Tú que estás en la calle, trabajas en contribuciones. ¿Cuál ha sido la reacción de tus clientes? Bueno, cuando hablamos de reacción de clientes, lo primero es que uno se lo tiene que traer a su atención. Sí. Pero la mayoría de la gente con la que hablo, cuando yo le explico esto que se está haciendo en cuanto que tengo muchos clientes que es entidad de conducto, o sea que cuando hablamos de bajar tasa de individuos, pues les tengo que explicar, obviamente, esto te beneficia a ti. O sea, tengo doctores, tengo abogados, mucho tengo profesional. muchas personas que trabajan en servicios profesionales o de médicos, tienen negocio propio. La gran mayoría están on board. No, o sea, y no he hablado con nadie, ¿verdad? Porque no he escuchado la contraparte en por qué no se le debería reducir los impuestos a los individuos, que eso es Sí, no, a lo que estamos. Es que no hay contra. Yo creo que el discurso aquí es pues, la fuente de repago, de dónde se va a sacar, pero yo te digo, si la esta reducción de gente impuestos, ¿a quién no le placas gusta? solares, yo creo que se aprobaba el día de la erradicación. Seguro. Aquí en la Amargo Dulce. ¿Por qué se iba a poner? No, además de que cuando una vez uno ve que es ideológico, pues te das cuenta entonces que ahí, pues, O sea, hay otras te frustra. Te frustra porque te das cuenta de que realmente es un asunto donde o sea, hay otras cosas, entonces te empiezas a dudar. Por ejemplo, yo hubiera dicho, I'm on board, o sea, de hecho lo pienso, o sea, si tú me dices a mí, yo pienso que este proyecto, todo lo que sea bajar los impuestos a la gente deberíamos apoyarlo, porque Puerto Rico está excesivamente costoso, punto. O sea, el costo de vida de Puerto Rico se ha vuelto bien complicado, sobre todo desde la pandemia. Y además de eso, hay que decirlo, la guerra de Ucrania, nosotros pensamos que eso es por allá, pero eso trajo unas disruptions en una cantidad absurda de supply chains. O sea, el mundo se trastocó dramáticamente en la pandemia y la guerra de Ucrania. O sea, esa es la verdad. Y disparó dramáticamente la demanda por cosas de metales y de equipos de construcción que nosotros pues antes teníamos a un precio mucho más módico, pero ahora el cobre te cuesta 10 veces más, ¿verdad? Literalmente. O sea, todo lo que es metal y todo lo que es construcción se disparó dramáticamente porque la guerra de Ucrania más la pandemia cambió sustancialmente que cosas que iban para, ¿verdad?, construcciones y demás, ahora van para armamento, ahora van para defensa o van para otro tipo de gestión. Y ahora el mundo está realineándose y reagrupándose diciendo, no, pues yo no voy a comprar este producto de China porque China ya demostró que es capaz de aguantarme los productos para evitar que yo crezca y yo seguir creciendo, como pasó con los medicamentos cuando la pandemia o cosas. Así que ahora yo tengo que crear mi propia producción. Pues tengo que poner un arancel entonces al producto de China. Producto que antes llegaba a forma fácil ya no llega. Así que eso cambió dramáticamente el costo de vida en Puerto Rico. Y creo que las tasas contributivas, por tanto, tienen que cambiar sustancialmente porque nosotros no contábamos con que esa iba a ser la nueva realidad. La nueva realidad es que hay un montón de costos que nosotros no controlamos que están excesivamente caros. Y es la forma de ponerle dinero en las manos a la gente. Uh-huh. Y más con lo que se espera que suceda con la tarifa de la energía eléctrica, cuando por fin se renegocie la deuda de energía eléctrica y se establezcan los sobrecargos. O sea, la herramienta que tenemos es a través de las contribuciones. Entonces, una anécdota que iba a hacer ahorita, cuando estaba hablando de lo del IVA, amarrándolo con el comentario tuyo de que hay una conciencia clara de que las tasas son altísimas en general. Es que nosotros dijimos un consultor, le dijimos, mira, ahí está nuestro sistema contributivo, dale una mirada. Y después de meses, aquel americano nos dice, my conclusion is que en Puerto Rico la regla general es que la gente está exenta. Everyone is exempt. Aquí se tributa por excepción. Y eso fue antes de yo de mandar a hacer el informe de gasto tributario cuantificando las exenciones. Pero él de ver nuestro sistema, pero si aquí hay exenciones para altos, para bajitos, para calvos, para pelú. Si tomaron facturas, si tú haces agricultura, si haces turismo, si reciclas, si haces cine, si tú sabes, si eres médico, si eres funeraria, si eres promoter, si eres... Sí. Y en los impuestos al consumo es lo mismo. Me dice, aquí el problema es que los que no están cubiertos por una exención los pasan bien duro por la piedra. Ese es el problema aquí. Aquí las exenciones están... Aquí la regla general es you are exempt. Pero si no estás exempt, prende una vela. Juan, esto es como... Porque te van a pasar por la piedra bien duro. Yo lo veo como un sistema feudal. Tú sabes que en el sistema feudal la corona te da un decreto para que hagas un negocio. Sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Para que puedas hacer un negocio te tengo que dar un decreto contributivo para que puedas respirar, porque si no, no hay break. Y entonces, y lo comenté ahorita, ¿verdad? Que algo interesante de este proyecto es que por fin tocaba alguna exención, aunque tocó unas controversiales, ¿verdad?
una verdadera reforma hacia el futuro tiene que tocar las exenciones, el sistema de exenciones, porque cuando yo empecé con ese proyecto, la gente me criticaba porque decía, digo, y tú sabes que yo cuando estuve de secretario no fui ningún bizcochito, ¿verdad? Pues la gente me criticaba. A mí todavía me enfogona eso. Eso sí es verdad que pero nada. La gente me criticaba porque decía que yo estaba en contra de las exenciones. Yo le decía, yo no estoy en contra de las exenciones, yo lo que estoy en contra es que el país no sepa cuánto les cuesta. Eso es lo que yo estoy en contra. Porque el primer paso para tú determinar si la política pública de hoy sostiene la necesidad de esa exención es saber cuánto cuesta. Sí, pero por ejemplo, yo, ¿verdad? Y de nuevo, es que esa conversación. ¿Cómo se logran las exenciones? Pues típicamente hubo un cabildero que logró que algún legislador le pasara un proyecto, ¿verdad? O sea, yo no pago para que, pero tú pagas. O sea, no, yo no puedo pagar por tal cosa. Y el problema es que, como decía, empezamos a dar exenciones para una cristalería porque en los años 40 el gobierno de Puerto Rico compró una cristalería que después vendió. Era de vidrio, por si acaso, pero es para dar un ejemplo. Y pues después el gobierno la vendió y se quedó exenta. Nadie nadie hace vidrio aquí, o sea, todo lo importaba. Pero, o sea, entonces como que, ¿what? Y pues siguió y lleva 80 años exenta. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Nada, y así nos pasa con un montón de cosas. Sí, de acuerdo. Dicho eso, para eso se planteó el IVA. Así que cuando se planteó el IVA era sin exenciones para poder captarlo todo y entonces determinar. Pero nada, esa es otra conversación de nuevo, así que nos iremos por ahí para abajo. Ok. Sobre las tasas, a mí me preocupa una, y es que si me quitas el 5%, pero me das unas tasas más bajas, porque había un crédito de 5%, a la larga pues terminarán pagando más. O sea, si hay un grupo de personas que van a terminar pagando más. Sí, hay un grupo de personas que van a pagar más. El break-even point, si tu contribución es 483.500 o más, pagaste más. No, si estás en ese punto, está even. Un peso más empiezas a pagar. Un peso más empiezas a perder. ¿Verdad? Y eso. O sea que hasta casi 500,000 pesos sale mejor. No hay ingreso en contribución. Que eso le rompa. Sí, después de descuento. Sí. Y eso trae un problema porque como se está diseñando este proyecto, no es que es retroactivo a enero 1 de este año. Es retroactivo a un año que ya terminó, ¿verdad? Y eso puede traer unos planteamientos constitucionales. Eso tiene solución. Y yo creo que tú no habías nacido y ustedes eran pequeños. Aunque yo creo que estaba ya en Santa Isabel tirando en el 87. Sí, yo estaba tiene 45 tú años. 43 hijos de su madre. En la reforma del 87, que fue la de Juan Agosto, el último contra Hernández Colón. La última vez que Puerto Rico creció más económicamente que Estados Unidos. Continúa. Importante ese detalle. Pues en esa reforma, como habían estos casos, se dijo, mire, en los primeros 3 años, usted radique, y que en aquella época, esto suena el siglo pasado, porque era el siglo pasado, las planillas eran en papel. Usted radique la planilla vieja o la planilla nueva por los primeros 3 años, porque la intención no es afectarlo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas tiene solución. Tú puedes decirle, mira, digo, también, ¿quién va a defender? Si no fuera por el defecto de que es retroactivo, si fuera este año, ¿quién va a defender a alguien que paga 483,000 pesos de income tax? Que en exceso de eso le empieza a costar. O sea, esa gente no tiene mucha defensa. Pero si tienen chavos para pagar una defensa en el tribunal y tumbarte el proyecto. tumbarte el proyecto porque los afecta retroactivamente. Esto tiene la alternativa para tú salvar esa posible impugnación. Decir, pues tranquilo, pues tú cuando llenes la planilla, llena bajo esta regla o las reglas anteriores y sigues para adelante. Sigues para adelante. Sí, eso es una opción. Ok. ¿Qué más deberíamos saber sobre la reforma contributiva? Lo del ajuste por inflación que dijo aquí el compañero CPA es importante. Porque, pues, un peso hoy no es mismo que un peso hace 20 años, ¿verdad? Entonces le dolía a uno cuando uno ve la planilla y tú ves esas tasas congeladas en el tiempo. Y el crédito por dependiente congelado en el tiempo. Y un montón de cosas. Y tú decías, pero si un peso de hoy es lo mismo que cuando se pusieron esas tasas, pues ahora, en este proyecto, y algo que se venía pidiendo hace décadas, automáticamente el secretario normalmente va a decir la inflación fue 2%, pues las tasas se van a ajustar, el crédito por dependiente se va a ajustar. Y
Y eso hace justicia, porque la inflación tiene el efecto de un impuesto, porque te va quitando capacidad adquisitiva. Eso es algo bien importante. Lo que te dije, que pasa desapercibido, la cantidad de comercios que se benefician. Yo te diría que esas son las cosas más importantes. Otra, que le aplica a un número limitado de contribuyentes, es que el código también históricamente da unas tasas más bajitas para ciertas cosas, ganancias de capital, intereses, y bajo la ley como está ahora, había un cómputo alterno que básicamente te limpiaba esas tasas. Ahora no. Ahora si usted tiene una tasa preferencial, pues va a seguir gozando de ella. Un punto también importante es que Eso no lo entendí, ¿me lo puedo explicar de nuevo? sí, Los dividendos, intereses, ganancias de capital sí. están sujetos a unas tasas preferenciales. Y pues si tú te excedes ciertos ingresos, pues puede que estés sujeto a una contribución básica alterna que va a coger todos tus ingresos y le va a aplicar una tasa estándar. Lo que te pasa a ti si tú vas a vender una propiedad, ¿verdad? En tu caso, lo que llaman tasa preferencial es que según el código, si son ganancias, ¿verdad? De capital a corto plazo o a largo plazo, tributan al 10 o al 20. Largo plazo al 10 en el caso de las propiedades. Al largo plazo 10 y 20 al Tú dices, Vamos a dar un ejemplo concreto para Tú que compraste expliquemos. tu casa en 400,000 pesos. No, pero espérate, vamos a hacer un ejemplo concreto específico. Me gané 50,000 pesos este año. Y además de eso, vendí una propiedad y de Una esa propiedad, finquita. en esa finca, me gané 100,000 pesos más de lo que había comprado yo hace 20 años. Eso es una ganancia de capital. Me gané 50 más 100. 50 porque trabajé y 100 de ganancia de capital. Ok, ese ejercicio. Si estás haciendo fiesta, porque la ganancia de capital tributa a una tasa mucho más bajita que el ingreso de salario o de servicios profesionales, ¿verdad? Pero existe un mecanismo en la ley que diluye esa tasa y acabas pagando, a mí me pasa todos los años, que yo en mis ganancias de capital acabo pagando el 24%, Como si fuera un ingreso como ordinario. si fuera casi como ingreso ordinario, porque hay un mecanismo que captura todo eso y te lo trae para acá y te dice, no hagas fiesta. No hagas fiesta con esa tasa tan bajita que te la voy a subir. Y eso se cambia en este proyecto. Y eso cambia en este proyecto. Y es lo que hace sentido, porque había una canción de Apollo Sound que yo creo que tenía un corito que decía, si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Tú no tienes algo en su memoria, no oyen ese corito. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Pero entendemos. Pues eso mismo, si me dan la tasa, ¿por qué me la vas a quitar? Exacto. ¿Tú sabes? Y entonces, ahora la única excepción que se hizo antes que esto, que lo hablamos, ¿verdad? En el segmento de nosotros, es que ahora si es residencia principal, antes de este proyecto, aún no se apruebe la reforma, paga cero. Que eso pasó sin luces ni sombra. Sí. Y también, Juan, habla un poquito porque está esta reforma, pero lo que dice el secretario también es que Ok, pero espérate, antes de que sigan. O sea, espérate. Si yo vivo en mi casa, y la vendo, y me gané, como ahora un montón de gente está ganando. Sí, saltando. Sí, porque han apreciado las propiedades. Por eso, las propiedades, yo hoy yo vengo y me gano, digamos, 100,000, 200,000 pesos en mi residencia principal. Pago cero. Paga cero. 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 Y eso fue un proyecto. Y eso pasó en Navidades y nadie se enteró. Ok, espérate, cuando dices cero es cero. O sea, de 24% que pagaba, Aquí está pagaría Juan. cero. Aquí tengo 12 pegas. Tenemos Juan Zaragoza. Que en cierta forma la reforma empezó antes. Porque como en septiembre, octubre subieron las aportaciones de la Y IRA. la gira, Y a los 401k creo que a 7,000 pesos. 7,000 pesos. 7,000 pesos. Después vienen y eximen la venta de las casas. Pero yo no sé si en el chinchorreo, en las fiestas de Navidad, la gente ni cuenta se dio. Y En los tiempos de nosotros anunciar una cosa así, lo hubiesen montado. eso es un palo. Eso es un palo, especialmente en el momento que se está haciendo. Donde hay, no quiero llamarlo burbuja, ¿verdad? Porque burbuja tiene una connotación temporera. En el caso de bienes raíces, hay un alza brutal. Exactamente. Y la gente está vendiendo sus propiedades y Digo, que realizando. también en los medios están del cara porque mira cómo funciona mi mente. ¿Qué cabildero habrá empujado eso de que va a vender su casa principal en estos días? Pero por otro lado, tiene todo el sentido del mundo porque hay un montón de gente que no va a vender su casa de 4 cuartos, 3 baños,
donde se ganó 500,000 pesos, por dar un número, que la compró hace X cantidad hoy, porque no quiere pagar el 24%. Jay, te pasó a ti, Pero- tú mismo pero dijiste, eso voy. yo no voy a vender, yo voy a rentar. Yo voy a rentar porque no Y quiero- eso es una propiedad que no está en el mercado Correcto. y la gente no lo puede comprar. Pero el punto para mí es exacto. Yo probablemente, y, ¿verdad? Yo no soy el mejor ejemplo porque en mi caso no es mi casa principal. O sea, yo no voy a vender mi residencia principal. A mí me encanta donde vivo, no voy a mudarme porque no cojo tapón. Ya está, esa es la razón. Ok. So, pero pensé rápido en una persona que vive en Garden Hills, que su casa valía cuando le compró 300,000 pesos, hoy día vale 1.3, 1.4. Ese 24% estaba hablando de $250,000 para esa persona. So, no voy a vender, me quedo aquí, aunque esta casa me quede gigante. Ya mis hijos se mudaron, ya, Exactamente. ya los abuelitos ¿Tú sabes no qué? están. Yo le decía a Nick ayer, cógete el caso de mi age group, los baby boomers. Hay muchos baby boomers que estaban pillados en su casa, Ujú. que ya le quedaba demasiado grande, que había, bueno, si la compró en la época que yo compré la mía, cuando tenía 20 y pico de años, porque nosotros éramos esa generación que queríamos comprar casas rápido, Ujú. ¿verdad? Que tiene una apreciación brutal. Entonces decía, pero muchachos, 3, 400, 500,000 pesos de ganancia me van a partir, tengo que pagar 100,000 pesos, Ujú. ¿cierto? Y ahora, pues pueden salir de esa casa, mudarse a otro sitio. Y yo leí un artículo en The Economist, yo no sé si tú lo leí, ustedes lo leyeron, no sé si era en Estados Unidos o en España o en los dos sitios, que el problema de la escasez de residencia también se agravaba porque los baby boomers no se querían mudar de sus casas. Ujú. Entonces no soltaban la propiedad. No hay inventario. No hay inventario. Y algo que era una transición típica. Ujú. Tú lo veías, no, yo tenía 4 cuartos, piscina, patio, pero ¿para qué yo necesito eso ahora? Para estar cortando la grama. Tú sabes, esa transición lógica estaba trancada por Puerto Rico por el impuesto. Y eso es un proyecto que ya se aprobó, que ya está vigente. Yo lo vendería como una primera fase de la reforma contributiva. Y también lo vendería como una solución a la falta de vivienda en Puerto Rico y liberar inventario, porque literalmente, yo traigo el caso de Jake, porque aunque Jake no se beneficiaría de esta reforma, ¿verdad? Pero esta es la conversación que me pasa todos los días en mi negocio de bienes raíces. La gente dice, ¿20 qué? No, déjala ahí, réntala. Sí. Entonces no está disponible Porque para que la gente la exenta. compra. También la gente está exenta. Exacto, entonces la renta está exenta, entonces te daña, te fastidia los números y la gente entonces no tiene Mira, una propiedad para comprar porque aquí la está gente no la quiere vender. El estudio de Redfin, que también lo publicó The Economist, es que 1 de cada 3 dice que no va a vender porque de verdad no le sería negocio vender. Preferían quedarse en una casa grandota. Eso es En Estados Unidos. Yo, Sí. Eso fue lo que yo leí. No, Puerto- saliendo de Economist también. y en Estados Unidos, ¿cuánto es la ganancia capital en una No, residencia? allí, en esencia, no hay tasa preferencial de ganancia de capital. Entonces 20 Te parten por el medio, sí. te parten por el medio también. Eso es algo, fíjate, que Trump pudiera meterle mano para ayudar a mover el inventario. Sí, Eso es una medida por el lado de la oferta. que El es lo que downsizing. hay que ya. hacer. Sí, que tú no, ¿para qué yo quiero seguir viviendo en Si una es tu casa? residencia principal, el IRS no te va a cobrar. Eso va a liberar mucho inventario en Estados Unidos y en Puerto Rico yo estoy bien seguro de que eso va a Pues liberar. mira, yo hice aquí unos cómputos. Por ejemplo, alguien cuyo ingreso neto tributable son 150,000 pesos, se ahorra 5,500 pesos. Neto de que si perdió el descuento y ganó la reforma, se ahorra. Si tu ingreso tributable son 100, el ahorro es 4,328. Ujú. Si son 75, te ahorras 2,100 pesos. Si son 50, te ahorras 1,360. 1,360 Son un par de pesos. son 100 pesos al mes. Todo lo que sea menos es mejor. Sí, O sea, sí. De hecho, yo le recomendé al secretario que nosotros lo hicimos en la comisión con Con el el crédito al crédito. trabajo. Pon una calculadora en la página de Hacienda, porque la gente haga estos cómputos y se dé cuenta. ¿Tú sabes? Nosotros hicimos eso y eso crachó. O sea, nosotros enviamos la calculadora de crédito por trabajo, la difundimos y eso se rompió. Se llegó un momento que Ya la publiqué. se crachó la página. Le pasó casi como a Obamacare. Bueno, digo, no, que costó como 10 billones de pesos arreglarlo. Pero, ok. So, la página del por si acaso, del exchange de Obamacare fue un desastre. Sí, entonces, por ejemplo, si tu ingreso, si tu contribución son 750,000 pesos, te cuesta 5,000 pesos. Ok.
Oye, pero si tú estás en esos números. Como que no te duele tanto esos 5. En esos números, eso es marginal. No, eso es marginal, sí. Sí, o sea, el problema que tiene es un issue, como tú lo resumiste ahorita. Tal vez eso no me da ni cosquillas, pero yo tengo los chavos nada más por darme el gusto de impugnar el proyecto, por ir por un año para atrás, que ya pasó. Sí, pero eso es una enmienda técnica. Bueno, dicho eso, sí, o sea, hay que enmendarlo diciendo básicamente que puedes llenar por la que tú quieras y ya, este año, ya, y el se próximo acabó. vuelves a regular. No. Yo me pregunto la dinámica del de presupuesto con la Junta en cuanto a ese shortfall que hay, que se va a encuadrar los números recortando gastos. Porque la Junta, mi experiencia con la Junta es que el que tú recortes gastos para cuadrar un proyecto como este, ellos no les gusta porque ellos plantean que los recortes de gastos no son necesariamente sostenibles. No porque se tranque el bolo y tengan que gastarlo, sostenible políticamente. Tú sabes. Eso es lo que ellos plantean. Me dicen, no es que, tú sabes, recortar gastos, sí, tú lo recortas ahora y el año que viene va a haber la tentación porque aquí esto es un barril sin fondo. El presupuesto sigue subiendo y seguimos gastando. Digo, y yo se lo comentaba a Nick ayer, una explicación un poco, cuando yo era secretario, que el presupuesto era 9.100 millones, una cosa así. Hay que recordar que cuando nosotros nos vamos PayGo, y PayGo es cuando el fondo de las pensiones se queda sin un centavo, y tenemos que empezar a pagar las pensiones del fondo general. Eso se le añadió al presupuesto, esos 2.000 millones. Si tú ves el presupuesto de educación, además de nómina, electricidad, luz, dice pago de pensiones, casi $1 billón. No, y de los superávit también del gobierno se saca una porción para también nutrir el fondo y se le da también a los bonistas una cantidad y tienen unos sobrantes, ¿verdad? Que es lo que eso fue parte de la plan de ajuste de deuda. Que es para que eso pague las pensiones en el futuro, que no sea un problema para nosotros. El panorama hacia el futuro económico y presupuestario del país, uno de los puntos positivos que tiene es que en el plan de ajuste de deuda se decidió crear un fideicomiso, meterle dinero, que creo que tiene ya 2 o 3 billones de pesos, para poder pagar las pensiones en el futuro de ahí. Yo tengo entendido que ya para el 38 o 39, ya las pensiones se pueden dejar de pagar del Fondo General y se pueden pagar del trust, del fideicomiso. Eso va a ser un impacto brutal en el presupuesto. Eso va a ayudar bastante. La pregunta es qué vamos a hacer, si vamos a volver a gastarnos esos chavos que nos sobran o se los vamos a bajar en contribución a la gente. Exactamente. Alfonso, ¿algo más que quieras tú puntualizar? Creo que cualquier reducción en impuestos para las personas trabajadoras, para el que tiene negocio propio, es un paso en la dirección correcta. ¿Verdad? Espero que de alguna manera puedan aprobar este proyecto para que la gente se empiece a beneficiar, pero, ¿verdad? Como ustedes han mencionado, hay unos detallitos en ese proyecto actualmente que pueden imposibilitar que se apruebe sin algunos cambios, pero pienso que es un paso en la dirección correcta y se debió haber hecho hace mucho tiempo. Ahora yo poniéndome el sombrero de secretario, que yo siempre me quejaba de la legislatura, que yo decía que ustedes legislan allá, ustedes se creen que acá los cambios yo los hago como prendiendo un switch. ¿Qué tan practicable es hacer los cambios de programación? Me imagino que eso les hace todo el tiempo la pregunta a ustedes. El mismo secretario en las vistas públicas le preguntaron, mira, ¿qué le decimos a la gente? Que radique, que no radique. Y no hay una respuesta ahora mismo para eso. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, y esto fue hace unos 2 años, que hubo como un bono contributivo que se dio. El incentivo reintegrable. ¿Te acuerdas que tú radicabas tu planilla así, como era? Y Hacienda te lo recomputaba y te devolvían los chavos. Esa siempre es una opción. Si esto se atrasa un poco y no da tiempo para programar, tú le puedes decir, mire, radique como está la ley. Nosotros le enviamos los chavos. Nosotros acá recomputamos y devolvemos los chavos. Y ya. Digo, claro, a nadie le gusta pagar para que le devuelvan, ¿verdad? Pero yo secretario, estaría haciendo los cambios en programación ya, en cuanto a las tasas, porque la gente, anyway, como ahora, desde que yo era secretario, todas las planillas son electrónicas. Eso, es que tú sabes, que aquí la gente tiene memoria corta. ¿Cómo fue? 100 años de planilla fue suficiente. Ah, sí, ese fue uno de los slogans que yo hice interno, porque la primera planilla fue en el 1917. Y
última, y si nosotros hubiésemos radicado la del 16 en papel, hubiese sido 100 años. 100 años de planillas en papel. No, la razón por la que me río es porque pues hay gente que dice que fueron otros. Pero nada, dejemos eso ahí. Sí. Esa es una conversación difícil. Sí. Lo único que me arrepiento es que hacerlos en electrónico, pues se acabaron las fiestas patronales frente a Hacienda. ¿Te acuerdas que vendían bacalaíto? Habían programas de radio que se transmitían de allí, repartían Tylenol, ¿sabes? Era todo. Yo llegué a ir, auspiciadores. Sí, yo llegué a ir a hacer programas desde ahí de radio y Advil siempre nos llevaba. Sí. Siempre. Sí. Era Advil full. O sea, Advil tenía este eslogan de para evitar el dolor de cabeza, toma Advil y en las planillas no fallaba. Siempre nos invitaba. O sea, que yo- Sí, por si acaso Advil no está auspiciando esto, pero de verdad era bien interesante porque decir, porque Advil auspicia esto. De todas las cosas que va a auspiciar en el Entonces año esto. la gente iba a 11, 12 de la noche. Entonces yo tenía que estar afuera en la avenida. Entonces la gente bajaba el cristal, me entregaba la planilla. ¿Sabes? Era una fiesta. Era parte de la cultura. Sí, Era el folclore. Era parte del folclore. Sí. Bueno, sin duda queremos que se apruebe esto. Sí tengo una preocupación, y es una preocupación, ¿verdad? Mía, muy mía. Y además de los temas que ya hablamos de subir el impuesto a los carros, que de nuevo es un impuesto. A mí mi preocupación es, y esto lo digo porque yo estoy convencido de que esto es un impuesto que ahora nadie se va a protestar, porque no saben que el año que viene y el otro va a venir casi todos los carros, van a venir plug-in hybrid. Y estaban exentos. O sea, y por tanto, Hacienda estoy seguro que ya hizo ese cálculo y dijo, diablo, si yo no le pongo el impuesto ahora, en 2 años ponerlo va a ser bien duro. Y en 2 años, la industria va a venir casi todos los carros, van a venir plug-in hybrid. Esto todo el mundo lo sabe, el que sabe de eso Sí, sabe. no, y eso lo Eso discutíamos hace tiempo. Eso en la comisión lo sabíamos, porque son 400 y pico millones de arbitros de automóviles. Ya. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento tú le pones freno a esto? ¿Cuando se hagan sal y agua a los 400? ¿O Ujú. lo haces más O temprano? lo hacen antes, O seguro. lo haces antes. Pero mi punto es, seamos transparentes, o sea, yo no, Sí. o sea, pues nada, ok. Esa es una. Y debo decirte que, por si acaso, es así, o sea, literalmente Toyota anunció para este año 26 que sus carros van a empezar a casi todos moverse a plug-in hybrid. Y la razón es porque Biden y California estaban planteando que todos los carros fueran 40 millas o más, 50 millas o más por galón. Y entonces, pues Trump decía lo contrario. Entonces dijeron, mira, voy a llegar a un happy medium. Pues ni eléctrico, no me voy ni full eléctrico como quería Biden, pues me voy a un intermedio. Y eso fue lo que hicieron las empresas, ¿verdad? Cumplieron más con California que con Biden, ok. Y hay otras explicaciones más, pero eso no viene al caso ahora. Era eso, esa es una preocupación que tengo, porque realmente en la práctica lo que es eso. Y hay otra, que es que cuando tú vas donde la Junta y le dices, yo voy a ahorrar gastos, el año que viene, cuando prestes el presupuesto, alguien va a querer que se vuelva a gastar más. Y eso lo dijo ahorita Zaragoza, y nosotros siempre lo vemos de una perspectiva muy de nosotros, de mi bolsillo, no del bolsillo del gobierno. Pero la historia nos ha dicho que siempre que el gobierno dice voy a cortar por aquí, el año que viene un legislador quiere volver de alguna forma u otra a volver a gastar. Y esa pues quería plantearlo como parte del análisis que deberíamos estar haciendo. Una enmienda constitucional. El gobierno ya es suficientemente grande. De aquí para adelante lo que sobre va para atrás. Eso se ha planteado. Colorado lo hace. En el plan de ajuste se intentó hacer, pero pues eso tiene unos elementos ahí constitucionales importantes que pues básicamente no se hizo. Gracias. No, gracias por la todos. invitación. Gracias, Jake. ¿Verdad que Gracias a todos. estuvo No, yo aprendí mucho también. sí, estuvo muy By the bueno. way, me parece fascinante que toda la gente que nos esté viendo, y esto lo digo de verdad, tú tienes una empresa de esto, ¿no? ¿Ustedes montaron algo? Bienes raíces. Sí. No, porque nosotros estamos haciendo una colaboración, Virtus Advisory, que es CPA, Ya. y Aire Real Estate, que es Bienes Empresa de raíces. bienes raíces. Sí, entonces Por eso, nosotros pero- estamos Por eso, promocionando. porque el hecho de que ahora, o sea, la cantidad de gente que no sabe esto. Nosotros nos vamos a encargar de que la gente se entere precisamente porque el problema principal en mi industria de bienes raíces es que la gente no vende las casas Ujú. y no hay inventario. Ujú. Y para que los precios se estabilicen, la gente tiene que poder, o sea, tiene que liberarse inventario. Tiene que abrirse gente, que más gente venda la propiedad, ¿verdad? Y no le van a tener miedo a ese impuesto ya, para que otro pueda comprar y se estabilicen los precios, porque ahora mismo hay una escasez terrible y afecta, ¿verdad? Afecta a la gente. Y, o sea, y esto está ya disponible. Ya está disponible. Sí. Nosotros hicimos un website que es Ley180.com. ley180.com. Puedes entrar ahí, calcular el ahorro, Espérate, hombre. calificarte
Calculadora, ¿viste? Mira. No, hombre, ley 180 aquí. Ley 180.com. No, hombre, para ver la gente. Mucho aprendiste en el Senado. ¿Viste? Mira, aquí estoy, vamos a buscarlo. Ley 180.com. Más vale que esté funcionando. Ok, Funciona. ahí está. Se ve O sea, completo en el... Sí, se está viendo completo ahora mismo. Nítido. Ahí te puedes pedir una consulta gratis, calculas tu ahorro, verifica, ¿verdad?, cuáles son las disposiciones de la ley que están abajo si le das scroll. Dame un segundo, que estoy ahora poniendo para que se vea centralizado. Ok. Disculpe que yo hago todo aquí porque es que tengo dos de los muchachos con influenza. Ok. So, aquí está, ley 180. So, básicamente, si usted tiene una casa hoy, que es su residencia principal, Residencia no principal. no es su tercera casa, no es en Airbnb, ¿verdad? So, tienes una casa. No la pudiste haber rentado. Explica eso bien, ¿verdad? Residencia principal, para propósitos de esta ley, es la propiedad en la cual tienes que haber vivido de los 5 años antes de la venta, tienes que haberla vivido 2 años consecutivos. Ok. Y dentro de esos 5 años antes de la venta no la puedes haber alquilado. O sea, que no la podías tener en Airbnb. No la puedes tener Y en no Airbnb, podías corto, a rentarla. largo plazo. Pudiste haber vivido 2 años y la rentaste después, no. Y ahí está. Dale para abajo para que veas están los Pero requisitos. el grueso de la gente vive en su residencia El principal. grueso- 2 años consecutivos. Sí, ¿sabes? las excepciones son bien pocas. Hay unas consideraciones cuando es herencia que el cálculo se hace un poquito distinto. No puede ser ley 22, naturalmente, ¿verdad? No puede ser un individuo residente inversionista. Ahí tú haces el cálculo. Ok. La propiedad fue de su residencia principal, vamos a poner que sí. Sí. Ok. Eso es bien importante. Aplica para el 2025. Si tú marcas 2024 antes, pues no cualifica. Y ya la calculadora te dice que no cualifica. Si es 2025, O sea, ¿en qué año venderás o vendiste? 2025. 2025, le das siguiente. Ok, siguiente. Años anteriores, si tienes el form, dale, has vivido al menos 2 años de manera continua en los últimos 5. Y en los últimos 5, ¿has rentado tu propiedad? No. ¿Eres beneficiario de la ley 22? No. No. Me escribiste por herencia. No, por ley no. Y ahí hacer la calculadora de Y ahí ahorro. pues Y puedes poner, ¿verdad? Si tienes la tasa contributiva en 0, jugar con ella y llevarla hasta el 24, si es que tú eres del grupo que te lleva hasta el 24%, ¿verdad? Pero mínimo tienes el 10 la llena y te dice Voy todo. a poner que me gané 200,000 pesos más de lo que la compré. Exacto. Por dar un número, ¿verdad? No, vas a poner el precio de compra. ¿En cuánto la compraste? La compré, voy a ponerle en 250,000. Exacto. Y la voy a vender en, pongámosle, 400,000. Para dar un número más de la gente común. Eso es un número real, ¿verdad? Más o menos. Sí. Ok. ¿Tienes el autofill de tu contacto? Autofill. Si le das clic, porque si no, tienes que editar el Calculador. número de teléfono. Dale. Calculador de ahorro. Dale para abajo. Ve el resultado. Abajo. Tu nombre, bueno, tendré que poner mi información ahí. Ok, Y ahí te sale el ahorro y te dice si cualifica o no cualifica. Y si no cualifica, lo que te decimos es que como quiera, hay que reevaluar por si acaso, porque hay gente que o pudo haber contestado mal o lo que sea. Pero básicamente ahí tienes todo. Y esto hay que darle promoción, Jay. Esto hay que hablarlo porque la gente no lo sabe. Y cuánta gente hay allá afuera que hizo a lo mejor, fue a donde su CPA o su contable el año pasado. Y el contable le dijo cuánto tenía que pagarle y se quitó de la mente vender la casa. Sí. Y si no se entera de esto, esa casa no va para el mercado, no hay inventario y sigue el problema que estamos No, además de teniendo. que esa persona probablemente de verdad quiere hacer un downsize. O incluso se quiere ir de Puerto Rico. Y porque quiere, ¿verdad? Irse con los nietos o lo que sea. Y no lo hace porque piensa que le va a costar 250,000 billetes de impuestos. Porque es un número real. O sea, planteo esto porque hay un montón de casas que la gente compró en los años malos y que ahora las tienen y la casa apreció 500,000, 600,000 pesos. Sí. O sea, pues entre ¿verdad? Obviamente el realtor, la comisión, el banco, etcétera, cuando vienes a ver, termina siendo una cantidad considerable para mucha gente. Eso es un ahorro de 100, 150, 200,000 pesos por casa. Eso es un montón de dinero. Un montón de dinero. Nada, y ahí también puedes solicitar consulta y la consulta inicial es gratis, que está Aquí Alfonso estamos para hacer. trabajando con eso, para shape up con eso. Ok, bello. So, el ley180.com. Facilito. Me sorprendió que estaba el domain. Nadie lo veía. Yo en mi vida es que, pues, sí, de acuerdo. O sea, de verdad yo no sabía de la ley. Nadie supo. Y yo me Fue en dedico- Navidad, fue un 28 de... Sí, Y yo me dedico a ver esa cosa todos los días y no la vi.
O sea, yo leo los periódicos todos los días, de verdad, y no lo vi. De verdad. O sea, no, Y tú no lo sé. tenías clarito. Sí, yo lo tenía, sí. Pues está bien. Pues está bien el SPA, yo no. Ok, gracias, guys. Gracias por haber sacado este rato y haber hablado con nosotros. A los tres. Los aprecio y Economía con Calle. Esperemos que esto haya funcionado para usted y que pues, veamos que al menos hay que hacer un mejor país es posible. Así es. Gracias.